Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. Noche tranquila en Jerusalén, donde no han sonado las alarmas, no así en otros puntos de Israel, donde el fuego iraní sigue desmintiendo las palabras de los portavoces del ejército hebreo, que cuentan que siguen atacando infraestructuras militares del régimen de Teherán en un inventario que tiene mucho de propaganda, porque lo cierto es que el ejército de Irán ha redoblado en las últimas horas los ataques, ya no solo contra Israel, sino también contra otros países del Golfo. Esto mientras la incertidumbre sobre el final de este conflicto es total, no solo porque desde el principio no está claro cuál es el objetivo, ni siquiera si Israel y Estados Unidos tienen el mismo, sino también por las versiones contradictorias que Trump lanza cada 5 minutos. We're putting an end to all of this threat once and for all, and the result will be lower oil prices, oil and gas prices. Porque durante su comparecencia de anoche en Florida, el presidente de los Estados Unidos ha ido dando bandazos en sus relatos sobre la guerra, diciendo primero que está cerca de terminar. Vamos a poner fin a esta amenaza, aseguraba Trump, afirmando que esto hará caer los precios del petróleo. We could call it a tremendous success right now as we leave here. I could call it, or we could go further. Pero acto seguido cambiaba el relato. Podemos ir más allá y vamos a hacerlo, decía el presidente de los Estados Unidos. En definitiva, Trump siendo Trump, amenazando con golpear más y más fuerte, a la par que asegura que la guerra está a punto de acabar. Ante esta incertidumbre, la realidad, Nicolás Castellano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. Porque lo cierto es que la guerra no da signos de agotamiento. Sí, las fuerzas de defensa israelíes afirman que están llevando a cabo ahora mismo una sólida ola de ataques contra objetivos terroristas, dice literalmente sobre Irán. Desde Teherán afirman que han vuelto a sufrir uno de los más intensos y largos bombardeos en estos 11 días de guerra, y desde allí los cabecillas del régimen insisten en que más allá de los mensajes contradictorios de Trump, no hay escenario posible para la diplomacia. They tried to achieve some targets. El ministro de Exteriores iraní ha afirmado esta madrugada en la televisión pública estadounidense que Irán está dispuesta a mantener los ataques cuanto sea necesario y que piensan bloquear cualquier circulación de petróleo por el estrecho de Hormuz. Irán ha atacado además de Israel, Qatar, Emiratos, Irak o Kuwait con drones y misiles balísticos. Israel y Hezbollah han vuelto a cruzarse ataques con decenas de asesinados por parte de las tropas de Netanyahu en el Valle de la Bekaa. Son ya más de 500 los muertos en el Líbano, donde se dispara el número de desplazados forzosos por encima del 1.000.000. Además, Netanyahu, Ángels, con su genocidio en Gaza, continúa con los bombardeos, matando a otros 6 palestinos. Saludamos ahora a Xavier Abu Eid, es politólogo palestino, fue portavoz de la OLP, actualmente es analista para medios como Al Jazeera y nos atiende desde Ramallah, en Cisjordania. Xavier Abu Eid, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángels. Después de escuchar estas versiones contradictorias de Donald Trump, que cambia de opinión y de objetivo de esta guerra cada 5 minutos, ¿en qué punto diría usted que está el conflicto ahora mismo? En un punto extremadamente peligroso, por cuanto Estados Unidos no sabe cómo salir de él, no sabe lo más mínimo. Como ustedes muy bien dicen, las versiones cambian constantemente. Lo más notable fue cuando el presidente Donald Trump él mismo llamó a una serie de corresponsales de la prensa norteamericana personalmente, y a todos les dio una versión distinta de cuáles eran los objetivos. Entonces, mientras no se tenga claro cuáles son los objetivos, va a ser muy difícil que esto pueda terminar. ¿Y los objetivos de Netanyahu? Bueno, Benjamín Netanyahu es una persona que ha hecho su campaña política, histórica, primero en destruir el proceso de paz, impedir la constitución de un Estado palestino y promover la desestabilización regional. Lo hizo en el caso de Irak, que fue una de las personas que más lobby hizo para la invasión, y todos recordamos cuando en el Senado norteamericano señaló de que si es que sacaban a Saddam Hussein, todos los problemas de la región se iban a acabar. Todos sabemos lo que sucedió con posterioridad, todo fue peor. Y en el caso de Irán ha hecho campaña por mucho tiempo. Lo que pasa es que acá hay una diferencia muy grande. La guerra en Estados Unidos es bastante impopular, pero la guerra en Israel es muy popular. Más de un 93% de los judíos israelíes están a favor de los ataques. Por ende, para Netanyahu, que es un populista históricamente, esto le conviene. Entonces sale fortalecido Netanyahu de este conflicto, termine como termine. A ver, por el momento está fortalecido, pero a lo mejor puede suceder algo como lo que ocurrió con Israel en la guerra del Líbano del 2006, donde entraron con bastante popularidad y salieron derrotados. ¿Piensa que los palestinos son otra vez los grandes olvidados de este conflicto? Claro, porque aquí no es que se haya acabado la ocupación, todavía hay muertos todos los días por las fuerzas de ocupación israelíes. Lo que hemos visto acá en Cisjordania ocupada ha sido una escalada impresionante de ataques de colonos israelíes protegidos por fuerzas
del ejército israelí, y lo que busca es una cosa muy clara, es la limpieza étnica, es el desplazamiento forzado de población, y es una realidad que vemos a diario. ¿Se puede solucionar algún conflicto en esta zona sin solucionar primero el problema, el tema palestino, que al final yo no sé si es el origen de todo? Es el origen de todo por cuanto estamos hablando de un problema de colonización. Sí. Y estamos aún en el siglo XXI luchando en contra de eso. O sea, el proceso de descolonización que en todo el mundo ocurrió principalmente en el siglo XX, aquí llegamos al siglo XXI todavía con un problema. Estados Unidos intentó a través de los acuerdos de Abraham el año 2020 señalar de que el gran problema de la región no era el tema palestino y que Israel podía tener buenas relaciones con los árabes sin pasar por el tema palestino. Eso completamente fracasó, eso ha fracasado. Y hoy en día existe, yo creo que uno de los temas más importantes es esta colusión entre aliados históricos de los Estados Unidos en la región con ciertos sectores de la administración de Donald Trump sobre los ataques en contra de Irán. Vamos a realizar a partir de las 11 de la mañana aquí en Israel un tramo especial para volver a poner el foco en Gaza, porque le preguntaba a usted si eran los grandes olvidados, y es verdad que con el inicio de este conflicto la mayor parte de la población se ha olvidado de Gaza. ¿Qué sabe usted de la situación dentro de la franja? Es bastante dramático por cuanto una de las primeras acciones que tomó Israel luego de empezar los ataques en contra de Irán fue cerrar todos los pasos a Gaza. Recordemos que antes del 28 de febrero aún no ingresaba toda la ayuda humanitaria necesaria. De hecho, en ese contexto también es cuando se han cerrado las operaciones de más de 36 organizaciones humanitarias internacionales que no han entregado a Israel todos los requisitos que eran prácticamente que eran impracticables para que ellos pudiesen continuar. Después se ha abierto uno de los pasos, pero la ayuda que está ingresando no es ni lo mínimo de lo necesario, y creo que es importante también recordar, porque seguía un poco la prensa española, lo que ingresa en Gaza no son ayudas israelíes, es o ayuda internacional o alimentos que palestinos compran desde afuera. Xavier Abu Heit, muchísimas gracias, como siempre, por atendernos y por su análisis. Gracias y muy buenos días. Ángel, se ha encantado, muchas gracias. Gracias a usted. Y luego está el impacto que la guerra está teniendo en la economía mundial. Después de que ayer el petróleo superase los $115, el Brent se ha contenido ligeramente hasta situarse ahora mismo está en torno a los $93. Ha sido una madrugada de subidas y bajadas motivadas por eso que decíamos, por esas declaraciones contradictorias de Donald Trump sobre el fin de la guerra. Hoy las bolsas asiáticas abren con subidas después de un lunes marcado por las pérdidas. Jordi Fàbrega, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángel. Sí, pérdidas que se dieron la vuelta a última hora del lunes hasta permitir que Wall Street terminara con ganancias que se extienden ahora a las bolsas asiáticas, que recuperan, como dices, parte de lo que perdieron ayer. El Nikkei de Japón gana algo más de un 2,5% en una madrugada en la que, por lo que vemos, siguen los altibajos en el precio del petróleo. No es la locura de ayer, pero sí que estamos viendo como el precio del Brent va de los $88 a los 95 en cuestión de minutos, sin una explicación clara detrás de lo que está impulsando estos cambios, ni hacia arriba ni hacia abajo. Ahora mismo, como dices, está ligeramente por debajo de los $93, ese barril de Brent que es el de referencia en Europa. Veremos cuando volvamos a hablar hacia dónde se ha movido. Jordi, gracias. Hasta luego. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser Podcast. La subida del precio del petróleo está provocando un efecto dominó en la luz o en los combustibles, subidas ante las que varios países han empezado a tomar ya medidas para mitigar el impacto económico de la guerra. Victoria García. Austria opta por bajar el IVA de los carburantes. En el Reino Unido, el primer ministro Starmer dice que para mitigar el impacto en la economía del país ha tomado medidas de prevención, aunque no ha detallado cuáles. Anunciaba Croacia el tope a sus precios de carburantes ante subidas que superaban el 20% y después de que hubiera noticias de posible desabastecimiento. Corea del Sur se posicionó en la misma línea para tranquilizar al mercado interno, aunque allí las subidas han sido más controladas. Hungría anuncia que procede a topar el precio de la gasolina en €1,55 porque algunas ciudades del país allí ya se estaba produciendo aglomeraciones en las gasolineras de gente tratando de hacer acopio. En Camboya el gobierno tuvo que comparecer públicamente para anunciar medidas porque la gente había salido en masa para hacer acopio de gasolina.
Y en Francia y en Portugal no han anunciado un tope al precio de los carburantes, pero sí medidas de contención para que no sigan subiendo los costes. Vamos a seguir por esto que nos contaba ahora nuestra compañera Victoria García. El debate que hay también se traslada también a la arena política española, el debate sobre las posibles medidas que se pueden implantar en España para enfrentarse al impacto económico que ya está provocando la guerra en Irán. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Aquí en España el Consejo de Ministros se reúne esta mañana sin la previsión de aprobar esas medidas para poder paliar las consecuencias económicas de la guerra. Aunque, decía la vicepresidenta María Jesús Montero, el Gobierno sí baraja distintas opciones en caso de que llegue a ser necesario. El Gobierno está explorando medidas como el presidente dijo desde el primer día y se pondrán en marcha en el momento en que vayan los acontecimientos, se vayan produciendo y por tanto se vayan elevando los precios de las materias primas o de la energía, que es lo que parece que va a ocurrir. Es la misma idea que trasladaba el titular de Economía, Carlos Cuerpo, que hablaba de adaptar el paquete aprobado para paliar los efectos económicos de la guerra de Ucrania. Una postura que, sin embargo, critica al Partido Popular, que pide ya una bajada de impuestos. Agustín Rodríguez Sahagún, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Si suben los precios, dice Feijóo, pues que bajen los impuestos, como el de generación eléctrica o el IRPF, también que se rebaje el tipo del IVA a la energía, medidas que, según el PP, ahorrarían 900 euros anuales a las familias. El líder de los populares urge al Gobierno a tomar medidas en vez de dedicarse, dice, a lanzar consignas. ¿Verdad que con los eslogans no se llena el depósito del coche? ¿Verdad que con los eslogans no se afronta mejor el coste de la vida? ¿Verdad que con los eslogans no se pueden pagar las facturas? Nosotros proponemos bajadas de impuestos y ellos proponen eslogans. Y esa es también una gran diferencia. De la política todavía, en la Comunidad de Madrid, el PSOE va a forzar la dimisión de uno de sus concejales en Aranjuez, después de que un edil de Vox le denunciara por agresión. Ocurrió durante una comisión municipal. El portavoz socialista en ese consistorio acabó lanzándole un vaso de café que el edil de Vox esquivó. Radio Madrid, Javier Alonso. La dirección del PSOE va a forzar en las próximas horas la dimisión de José María Cermeño después de que David Esteban Fernández de Vox, que lleva el área de transportes en el gobierno de Aranjuez, haya presentado contra él denuncia por 5 presuntos delitos: atentado contra la autoridad pública, tentativa de lesiones, falta de respeto a la autoridad pública, delito de odio y también desorden público. La agresión, grabada en vídeo por una cámara municipal, se produjo durante una discusión sobre cercanías en la que un tercer concejal, también socialista, pide al agredido que deje de hacer el gilipollas, un insulto que hace suyo Cermeño, que añade además el apelativo de fascista. En ese momento el concejal de Vox le replica llamándole vago, a lo que el concejal socialista responde lanzándole un vaso de café que impacta con violencia contra una pared. En un primer momento el PSOE de Aranjuez negó los hechos, pero tras la publicación del vídeo y la intervención de la Dirección Regional Socialista, Cermeño ha reconocido que tuvo un comportamiento inadmisible, según fuentes del PSOE de Madrid. Además, el Gobierno ha dejado 65 crímenes fuera del Real Decreto aprobado el martes pasado para reparar e indemnizar a las víctimas de la violencia policial durante la transición. Se trata de crímenes que se cometieron entre el año 79 y el 83. Laura Gutiérrez. Sí, el informe de los técnicos está cerrado. Se han estudiado estos 65 asesinatos brutales a manos de cuerpos policiales en la transición, pero el Gobierno de momento los ha dejado fuera del decreto con el que reparará a quienes murieron entre 1975 y 1978, cerca de 70 víctimas. Se quedan fuera, por ejemplo, las familias de los 3 jóvenes torturados hasta la muerte por la Guardia Civil en Almería. Han pasado ya 45 años, pero el dolor y el sufrimiento de perder a un ser querido en unas circunstancias tan horribles no prescribe, tanto por la falta de justicia, por la impunidad de los asesinos, por la falta de respeto de las administraciones. O los 2 estudiantes tiroteados en una manifestación en Madrid en el 79. Tenemos un sentimiento de frustración e impotencia, porque se nos vuelve a dejar fuera de la verdad, de la justicia, de la reparación. En el colectivo de olvidados de la transición ha sorprendido esta decisión. A nuestro juicio, el Real Decreto tenía que haber incluido a todas las víctimas, sin otra consideración. Las víctimas quieren justicia, que se esclarezca la verdad y poder acceder a los archivos reservados sobre estos crímenes. Vamos ya con la recomendación cultural para empezar el día. Hoy Dani de la Fuente nos propone una exposición, la exposición de la diseñadora Anna Locking.
Hoy les recomendamos entrar en la Sala Canal de Isabel II en Madrid. Si no la conocen, se van a enamorar. Cuando juegas a favor de ella y la escuchas, porque esa sala tiene un ángel, te devuelve el esfuerzo y el trabajo con creces. Y si ya la conocen, la van a ver como nunca antes, al desnudo. Claro, hay un panelado de madera que tapa las paredes y es la primera vez que se ve sin ese panelado. La diseñadora de moda, Ana Lokin, ha montado una retrospectiva de sus casi 2 décadas de trayectoria titulada Nostalgia Utopía, una mirada al pasado. No era tan consciente de que mi mirada como mujer contemporánea era un camino entre la nostalgia y la utopía. Todos somos quienes somos por las cosas que hemos vivido y las obras de arte que hemos visto. Para tomar impulso hacia el futuro, imaginar, fantasear, soñar utopías. ¿Cómo es posible que esté sucediendo esto? Que ahora mismo estemos viendo estos cielos llenos de misiles. Entonces, la utopía ahora es más importante que nunca porque tenemos que tener esperanza en que es posible que todo vaya mejor, no a peor. La moda de Ana Lokin dialoga con el cine y las series, con la fotografía, con el arte clásico y contemporáneo, con la música, con la danza. Es un recorrido embriagador, siempre defendiendo la moda como un lenguaje no solo estético, sino narrativo, social, político y comprometido. En el fondo, la moda es un empeño por sofisticar la realidad y a mí la realidad que me interesa tiene una implicación social y política importante. Tienen hasta mediados de julio para disfrutar de esta preciosa colección de momentos, historias, emociones y sensaciones. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.